Aquí comienza La Estela de los Dioses con Manuel Zamora. Bienvenidos a La Estela de los Dioses. Bienvenidos a este programa dedicado al misterio y la historia, y hoy a alguien muy especial, a Gustavo Adolfo Bécquer. Tal vez uno de los grandes escritores románticos de la literatura española. Hay muchos misterios en la vida de Gustavo Adolfo Bécquer. Su obra, su vida, siempre marcada por la melancolía, la soledad y la pasión que ponía a todo lo que escribía, han hecho que Bécquer sea considerado uno de los grandes poetas románticos de la literatura española. Aunque en vida fue poco reconocido y vivió en la pobreza, su obra más conocida es precisamente Rimas y leyendas, una colección de poemas que reflejan su amor por lo misterioso, lo sobrenatural y lo trágico. Precisamente por ese amor a lo sobrenatural, a ese misterio, hoy tratamos de este gran personaje de la historia, y precisamente por eso lo hacemos a través de nuestro programa. Para ello contaremos, como siempre, con la gran colaboración de María José Gómez. Buenas noches, María José. Hola, buenas noches, Manuel. Pues estábamos hablando de los misterios de Bécquer y precisamente de lo que significa. ¿Qué significa para ti Gustavo Adolfo Bécquer? Pues para mí significa uno de los últimos literatos románticos de nuestro país, sobre todo de Andalucía, ¿no? Y sus rimas y leyendas me evocan a otros momentos, a otros lugares en los que pues me gustaría estar o no sé, me inspira mucho romanticismo y misterio, sobre todo eso, mucho misterio. Fue una vida complicada la de este literato, ¿verdad? Sí, era un romántico empedernido, tuvo una vida un poquito azarosa, me parece. y bueno, tuvo una muerte muy temprana. Sí. Pero nada, muchas veces en esa época era así, no había los medios ni tampoco el cuidado que tenemos hoy en día respecto a la salud. Y era una persona más bien enfermiza. Falleció antes de lo previsto, pero nos dejó una obra exquisita. Es increíble en tan poco tiempo todo lo que nos dejó. Hablaremos después de este relato que vas a leer tú y que además vas a hacer un esfuerzo importante, es un relato largo aquí en radio, y es Maese Pérez, el organista. Ese es uno de los relatos, yo creo que mezcla la música, la importancia de la música y también cómo puede vincular diferentes mundos. Explícanos un poco esa importancia de la música, tanto en esta obra como para ti. Uh-huh. Pues la música en este relato precisamente que voy a leer es súper importante porque inspira a las personas de esa época y de muchas clases sociales en las que se nombra en ese relato de Gustavo Adolfo Bécquer la importancia de que tanto ricos como pobres podían disfrutar de ella. ¿Sabes? Una parte de ese relato yo la considero así, como que todo el mundo tiene derecho a la música y todo el mundo la puede disfrutar. Y a todo el mundo inspira. En este caso era música religiosa de que, bueno, pues todos creían en un mismo Dios, ¿no? Lo mismo ricos que pobres. Y la música en general, para mí, personalmente, es una en la manga. Para cuando estamos mal o cuando incluso estamos bien también, nos ayuda a superar cosas, a sentirnos mucho mejor, a compartir, porque si por ejemplo estamos conociendo a personas que son de nuestro interés, que nos agrada estar con ellas, pues muchas veces les solemos preguntar ¿qué tipo de música escuchas? Y ya por ahí incluso se pueden entablar muchas relaciones y también, como dice, la música mata a las fieras, ¿no? Desde luego, muchas veces se ha hablado del poder sanador de la música para heridas emocionales, incluso para conectarnos con lo más profundo de nuestro ser o otros mundos, como va a pasar en este relato, ¿verdad? Claro, sí, claro, nos puede evocar a, por ejemplo, una persona que esté enferma, que se sienta mal, le puede subir el ánimo. Y en este relato la música que nos describe Gustavo Adolfo Bécquer con mucho lujo de detalle nos evoca cuando estamos en misa, están, como decían antiguamente, no alzando a Dios, están elevando el cuerpo de Cristo para consagrarlo. Y ese órgano toca de una manera determinada y él nos lo explica precioso, muy bonito, y parece que estamos allí, que estamos en ese momento y en ese lugar y en esa época. Y mientras tanto, sucede algo
y tras ello hay un milagro, lo extraño, el misterio. Claro, bueno, yo no quiero hacer spoilers, ¿no? Pero claro, hay algo sobrenatural, mientras que suena ese órgano, claro. De eso se trata, de crear un misterio y un ambiente con ese órgano de iglesia. La verdad es que esta leyenda que recogió Gustavo Adolfo Bécquer, que le dio su toque personal, dice mucho sobre ese poder de la música, sobre ese vínculo de las personas que trabajan con precisamente instrumentos y que llegan a tomar el alma, ¿verdad?, del mismo intérprete. Claro, muchos intérpretes, muchos músicos tienen sus canciones también favoritas, sus cosas que le inspiran. Incluso hay músicos que han pasado sin pena ni gloria y solamente por una canción que le conocemos, pero esa canción nos inspira un montón. Y a él también, ¿no? De eso puso mucho en su vida. Yo creo que sí, que hay músicas que son señas de identidad de algunas personas. Pues vamos a pasar con este relato, ya no lo demoramos más, así que empezamos las lecturas. Muchas gracias, María José. En Sevilla, en el mismo atrio de Santa Inés, y mientras esperaba que comenzase la misa del gallo, oí esta tradición a una demandadera del convento. Como era natural, después de oírla, aguardé impaciente para que comenzara la ceremonia, ansioso de asistir a un prodigio. Nada menos prodigioso, sin embargo, que el órgano de Santa Inés, ni nada más vulgar que los insultos motetes que nos regaló su organista aquella noche. Al salir de la misa, no pude menos de decir a la demandadera con aire de burla: ¿en qué consiste que el órgano de Maese Pérez suena ahora tan mal? Toma, me contestó la vieja, es que este no es el suyo. ¿No es el suyo? Pues que ha sido de él. Se cayó a pedazos de puro viejo, hace una porción de años. ¿Y el alma del organista? No ha vuelto a aparecer desde que colocaron el que ahora le sustituye. Si a alguno de mis lectores se le ocurriese hacerme la misma pregunta después de leer esta historia, ya sabe por qué no se ha continuado el milagro portento hasta nuestros días. ¿Veis ese de la capa roja y la pluma blanca en el fieltro, que parece que trae sobre su justillo todo el oro de los galeones de Indias, aquel que baja en este momento de su litera para dar la mano a esa señora después de dejar la suya? ¿Se adelanta hacia aquí procedida de 4 pajes con hachas? Pues ese es el marqués de Moscoso, galán de la condesa de Villapineda. Se dice que antes de poner sus ojos sobre esta dama, había pedido en matrimonio a la hija de un opulento señor, mas el padre de la doncella, de quien se murmura que es un poco avaro, pero calle. En hablando del ruin de Roma, cátale, aquí se asoma. ¿Veis aquel que viene por debajo del arco de San Felipe, a pie, embozando una capa oscura y precedido de un solo criado con una linterna? Ahora llega frente al retablo. ¿Reparasteis al desembozarse para saludar a la imagen de la encomienda que brilla en su pecho? A no ser por ese nombre distintivo, cualquiera le creería a un lojista de la calle de Culebras. Pues ese es el padre en cuestión. Mirad cómo la gente del pueblo le abre paso y le saluda. Toda Sevilla le conoce por su colosal fortuna. Él solo tiene más ducados de oro en sus arcas que soldados mantiene nuestro señor el rey don Felipe. Y con sus galeones podría formar una escuadra suficiente a resistir a la del gran turco. Mirad ese grupo de señores graves. Esos son los caballeros 24. Hola. También aquí el flamencote, a quien se dice que no han echado ya el guante los señores de la Cruz Verde, merced a su influjo con los magnates de Madrid. Este no viene a la iglesia más que a oír música. No. Pues si Maese Pérez no le arranca con su órgano lágrimas como puños, bien se puede asegurar que no tiene su alma en su armario, sino friéndole las carderas de San Botero, de Pedro Botero. Ay, vecina, malo. Presumo que vamos a tener jarana. Yo me refugio en la iglesia. Pues por lo que veo, aquí van a andar más de sobra de cintarrazos que los paternosters. Mirad las gentes del duque de Alcalá, doblan la esquina de la plaza de San Pedro y por el callejón de las Dueñas se me figura que he columbrado las de Medina Sidonia. No os lo dije, ya se han visto, ya se detienen unos y otros, sin pasar de sus puestos. Los grupos se disuelven,
Los ministriles, a quienes en esta ocasión apalean amigos y enemigos, se retiran. Hasta el señor asistente con su vara y todo se refugia en el atrio. Y luego dicen que hay justicia para los pobres. Pero vamos, ya brillan los bronqueles en la oscuridad. Nuestro Señor del gran poder nos asista. Ya comienzan los golpes. Vecina, aquí, antes que cierren las puertas. Pero calle, ¿qué es eso? Aún no han comenzado. ¿Cuándo lo dejan? ¿Qué resplandor es aquel? Hachas encendidas, literas. Es el señor obispo. La Virgen Santísima del Amparo, a quien invocaba ahora mismo con el pensamiento, lo trae en mi ayuda. Ay, si nadie sabe lo que yo debo a esta señora, con cuánta usura me paga las candelillas que le he encendido los sábados. Vedlo, qué hermoso te está, con sus hábitos morados y su birrete rojo. Dios le conserve en su silla tantos siglos como yo deseo de vida para mí. Si no fuera por él, media Sevilla hubiera ya ardido con estas disensiones de los duques. Vedlos, los hipocritones, cómo se acercan ambos a la litera del prelado para besarle el anillo, cómo le siguen y le acompañan, confundiéndose con sus familiares. ¿Quién diría que esos dos que parecen tan amigos, si dentro de media hora se encuentran en una calle oscura? Es decir, ellos. Líbreme Dios de creerlos, cobardes. Buena muestra han dado de sí, peleando en algunas ocasiones contra los enemigos de nuestro Señor. Pero es la verdad que si se buscaran con ganas de encontrarse, se encontrarían. Poniendo en fin de una vez a estas continuas reyertas, en las cuales los que verdaderamente baten el cobre de firme son sus deudos, sus allegados y su servidumbre. Pero vamos, vecina, vamos a la iglesia, antes que se ponga de bote en bote, que algunas noches como esta suele llenarse de modo que no cabe ni un grano de trigo. Buena ganga tienen las monjas con su organista, cuando se ha visto el convento tan favorecido como ahora. De las otras comunidades puedo decir que le han hecho a Maese Pérez proposiciones magníficas. Verdad que nada tiene de extraño, pues hasta el señor arzobispo le ha ofrecido montes de oro por llevarle a la catedral. Pero él, nada. Primero dejaría la vida que abandonar su órgano favorito. ¿No conocéis a Maese Pérez? Verdad, es que sois nueva en el barrio. Pues es un santo varón, pobre, sí, pero limosnero cual no otro, sin más parientes que su hija, ni más amigos que su órgano. Pasa su vida entera en velar por la inocencia de la luna y componer los registros del otro. Cuidado con el órgano, es viejo, pero nada. Él se da tal maña en arreglarlo y cuidarlo que suena que es una maravilla. Como que le conoce de tal modo que a tientas, porque no sé si os lo he dicho, pero el pobre señor es ciego de nacimiento. ¿Con qué paciencia lleva su desgracia? Cuando le pregunta que cuánto daría por ver, responde: mucho, pero no tanto como creéis, porque tengo esperanzas. ¿Esperanzas de ver? Sí, y muy pronto, añade sonriéndose, como un ángel. Ya cuento 66 años, y por muy larga que sea mi vida, pronto veré a Dios. Pobrecito, y sí lo verá, porque es humilde como las piedras de la calle, que se dejan pisar por todo el mundo. Siempre dice que no es más que un pobre organista de convento y puede dar lecciones de solfa al mismo maestro de capilla de la primada. Como que echó los dientes en el oficio. Su padre tenía la misma profesión que él. Yo no lo conocí, pero mi señora madre, que santa gloria haya, dice que le llevaba siempre al órgano consigo para darle a los fuelles. Luego el muchacho mostró tales disposiciones que, como era natural, a la muerte de su padre, heredó el cargo. ¡Y qué manos tiene! Dios se las bendiga. Merecía que se las llevara a la calle de chicarreros y se la engarzasen en oro. Siempre toca bien, siempre. Pero en semejante noche como esta es un prodigio. Él tiene una gran devoción por esta ceremonia de la misa del gallo. Y cuando levanta la sagrada forma al punto y hora de las 12, que es cuando vino al mundo nuestro Señor Jesucristo, las voces de su órgano son voces de ángeles. En fin, ¿para qué tengo que ponderarle lo que esta noche oirá? Basta el ver como todo lo que florido de Sevilla, hasta el mismo señor arzobispo, viene al humilde convento para escucharle. Y no crea que solo la gente sabida y a la que se le alcanza esto de la solfa conocen su mérito, sino que hasta el populacho. Todas estas bandadas que veis llegan con teas encendidas, entonando villancicos, con gritos desaforados al compás de los panderos, las sonajas y las zambombas, contra su costumbre, que es la de alborotar las iglesias.
callan como muertos cuando pone Maese Pérez las manos en el órgano. Cuando alzan, no se siente una mosca. De todos los ojos caen lagrimones tamaños y al concluir se oye como un suspiro inmenso, que no otra cosa que la respiración de los circunstantes, contenida mientras dura la música. Pero vamos, ya han dejado de tocar las campanas y va a comenzar la misa. Vamos adentro. Para todo el mundo es esta noche Nochebuena, pero para nadie mejor que para nosotros, esto diciendo una buena mujer que había servido de cicerone a su vecina, atravesó el atrio del convento de Santa Inés y codazo con este empujón en aquel, se internó en el templo, perdiéndose entre la muchedumbre que se agolpaba en la puerta. La iglesia estaba iluminada con una profusión asombrosa. El torrente de luz que se desprendía de los altares para llenar sus ámbitos chispeaba en los ricos joyeles de las damas, que arrodillándose sobre los cojines de terciopelo que tenían los pajes y tomando el libro de oraciones de manos de las dueñas, vinieron a formar un brillante círculo alrededor de la verja del presbiterio. Junto a aquella verja, de pie, envuelto en sus capas de color galoneadas de oro, dejando entrever con estudiado descuido las encomiendas rojas y verdes, en la una mano el fieltro, cuyas plumas besaban los tapices, la otra sobre los bruñidos gavilanes del estoque, o acariciando el pomo del cincelado puñal, los caballeros 24. Con gran parte de lo mejor de la nobleza sevillana, parecían formar un muro, destinado a defender a sus hijas y sus esposas del contacto de la plebe. Esta que se agitaba en el fondo de las naves, con rumor parecido al del mar cuando se alborota, prorrumpió en una aclamación de júbilo, acompañada del discordante sonido de las sonajas y los panderos al mirar aparecer al arzobispo, el cual, después de sentarse junto al altar mayor, bajo un solio de grana que rodearon sus familiares, echó por 3 veces la bendición al pueblo. Era la hora de que comenzase la misa. Transcurrieron, sin embargo, algunos minutos sin que el celebrante apareciese. La multitud comenzaba a rebullirse, demostrando su impaciencia. Los caballeros cambiaban entre sí algunas palabras a media voz, y el arzobispo mandó a la sacristía uno de los familiares a inquirir por qué no comenzaba la ceremonia. Maese Pérez se ha puesto malo, muy malo, y será imposible que asista esta noche a la misa de medianoche. Esta fue la respuesta del familiar. La noticia cundió instantáneamente entre la muchedumbre. Pintar el efecto desagradable que causó en todo el mundo sería cosa imposible. Baste de decir que comenzó a notar tal bullicio en el templo que el asistente se puso de pie, y los alguaciles entraron a imponer silencio, confundiéndose entre las apiñadas olas de la multitud. En aquel momento un hombre mal trazado, seco, huesudo y bisojo por añadidura se adelantó hasta el sitio que ocupaba el prelado. «Maese Pérez está enfermo», dijo. «La ceremonia no puede empezar. Si queréis, yo tocaré el órgano en su ausencia». «Que ni Maese Pérez es el primer organista del mundo, ni a su muerte dejará de usarse este instrumento por falta de inteligente». El arzobispo hizo una señal de asentimiento con la cabeza, y ya algunos de los fieles que conocían a aquel personaje extraño por un organista envidioso, enemigo del de Santa Inés, comenzaban a prorrumpir en exclamaciones de disgusto, cuando de improviso se oyó en el atrio un ruido espantoso. «¡Maese Pérez está aquí! ¡Maese Pérez está aquí!». A estas voces de los que estaban apiñados en la puerta, todo el mundo volvió la cabeza. Maese Pérez, pálido y desencajado, entraba en efecto en la iglesia, conducido en un sillón, que todos se disputaban en honor de llevar en sus hombros. Los preceptos de los doctores, las lágrimas de su hija, nada había sido bastante a detenerle en el lecho. «No», había dicho, «esta es la última. Lo conozco, y no quiero morir sin visitar mi órgano. Y esta noche, sobre todo, la Nochebuena. Vamos, lo quiero, lo mando, vamos a la iglesia». Sus deseos se habían cumplido. Los concurrentes le subieron en brazos a la tribuna y comenzó la misa. En aquel punto sonaban las 12 en el reloj de la catedral. Pasó el introito y el evangelio y el ofertorio, y llegó el instante solemne en que el sacerdote, después de haberla consagrado, tomó con la extremidad de sus dedos la sagrada forma y comienza a lavarla. Una nube de incienso que se desenvolvía en ondas azuladas llegó el ámbito de la iglesia. En campanillas repicaron con un sonido vibrante y Maese Pérez puso sus crispadas manos sobre las teclas del órgano.
Las 100 voces de sus tubos de metal resonaron en un acorde majestuoso y prolongado, que se perdió poco a poco como si una ráfaga de aire hubiese arrebatado sus últimos ecos. A este primer acorde, que parecía una voz que se elevaba desde la tierra al cielo, respondió otro lejano y suave, que fue creciendo, hasta convertirse en un torrente de atronadora armonía. Era la voz de los ángeles, que atravesando los espacios llegaba al mundo. Después comenzaron a oírse unos himnos distantes que entonaban las jerarquías de serafines. 1000 himnos a la vez, que al confundirse formaban uno solo, que no obstante era nomás el acompañamiento de una extraña melodía que parecía flotar sobre aquel océano de misteriosos ecos, como un jirón de niebla sobre las olas del mar. Luego fueron perdiéndose unos cantos, después otros. La combinación se simplificaba. Ya no eran más que 2 voces, cuyos ecos se confundían entre sí. Luego quedó una aislada, sosteniendo una nota brillante como un hilo de luz. El sacerdote inclinó la frente por encima de su cabeza cana y, como a través de una gasa azul que fingía el humo del incienso, aparecía la hostia a los ojos de los fieles. En aquel instante la nota que maese Pérez sostenía trinando se abrió y una explosión de armonía gigante estremeció la iglesia, y cuyos ángulos zumbaba el aire comprimido y cuyos vidrios de colores se estremecían en sus angostos ajimeces. De cada una de las notas que formaban aquel magnífico acorde se desarrolló un tema, y unos cerca, otros lejos, otros brillantes, aquellos sordos, diríase que las aguas y los pájaros, las brisas y las frondas, los hombres y los ángeles, la tierra y los cielos, cantaban cada cual en su idioma un himno al nacimiento del Salvador. La multitud escuchaba atónita y suspendida. En todos los ojos había una lágrima, en todos los espíritus un profundo recogimiento. El sacerdote que oficiaba sentía temblar sus manos, porque aquel que le levantaba en ellas, aquel a quien saludaban hombres y arcángeles, era su Dios. Era su Dios, y le parecía haber visto abrirse los cielos y transfigurarse a hostia. El órgano proseguía sonando, pero sus voces se apagaban gradualmente, como una voz se pierde de eco en eco, y se aleja, y se debilita al alejarse, cuando de pronto sonó un grito en la tribuna, un grito desgarrador, agudo, un grito de mujer. El órgano exhaló un sonido discorde y extraño, semejante a un sollozo, y quedó mudo. La multitud se agolpó a la escalera de la tribuna, hacia la que, arrancados de sus éxtasis religioso, volvieron la mirada con ansiedad todos los fieles. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa?, se decían unos a otros, y nadie sabía responder, y todos se empeñaban en adivinarlo. Crecía la confusión, y el alboroto comenzaba a subir de punto, amenazando turbar el orden y de recogimiento propios de la iglesia. ¿Qué ha sido eso?, preguntaban las damas al asistente, que, precedido de los ministreles, fue uno de los primeros a subir a la tribuna y que, pálido y con muestras de profundo pesar, se dirigía al puesto en donde se esperaba al arzobispo, ansioso, como todos, para saber la causa de aquel desorden. ¿Qué hay? Que maese Pérez acaba de morir. En efecto, cuando los primeros fieles, después de atropellarse por la escalera, llegaron a la tribuna, vieron al pobre organista caído de boca sobre las teclas de su viejo instrumento, que aún vibraba sordamente, mientras su hija, arrodillada a sus pies, le llamaba en vano, entre suspiros y sollozos. Buenas noches, mi señora doña Baltasara. ¿También usted viene esta noche a la misa del gallo? Por mi parte tenía hecha intención de irla a oír a la parroquia, pero lo que sucede, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y eso que, si he de decir la verdad, desde que murió maese Pérez, parece que me echan una losa sobre el corazón cuando entro en Santa Inés. Pobrecito, era un santo. Yo de mí sé decir que conservo un pedazo de su jubón, como una reliquia, y lo merece, pues en Dios y en mi ánima está que si el señor arzobispo tomara la mano en ello, es seguro que nuestros nietos le verían en los altares. Mas ¿cómo ha de ser? A muertos y a idos no hay amigos. Ahora lo que priva es la novedad, ya que entiende usted que no sabe nada de lo que pasa. ¿Verdad que nosotras nos parecemos en eso? De nuestra casita a la iglesia y de la iglesia a nuestra casita, sin cuidarnos de lo que se dice o déjase de decir, solo que yo, así al vuelo, una palabra de acá, otra de allá, sin ganas de enterarme siquiera, suelo estar al corriente de algunas novedades.
Pues sí, señor, parece cosa hecha que el organista de San Román, aquel bisojo que siempre está echando peste de los otros organistas, aquel perdulariote, que más parece jifero de la puerta de la carne que maestro de solfa, va a tocar esta Nochebuena en lugar de Maese Pérez. Ya sabrá usarse, porque esto lo ha sabido todo el mundo y es cosa pública en Sevilla, que nadie quería comprometerse en hacerlo. Ni aun su hija, que es profesora y después de la muerte de su padre entró en el convento de novicias, y era natural. Acostumbrados a oír aquellas maravillas, cualquier otra cosa había de parecernos mala. Por más que quisieran evitarse las comparaciones, pues cuando ya la comunidad había decidido que en honor del difunto y como muestra de respeto en su memoria permanecería callado, y el órgano en esa noche, hete aquí, que se presenta a nuestro hombre diciendo que él se atreve a tocarlo. No hay nada más atrevido que la ignorancia. Cierto que la culpa no es suya, sino de los que consienten esta profanación. Pero así va el mundo, y digo yo, no es cosa la gente que acude. Cualquier diría que nada ha cambiado desde un año a otro. Los mismos personajes, el mismo lujo, los mismos empellones en la puerta, la misma animación en el atrio, la misma multitud en el templo. Ay, si levantara la cabeza al muerto, se volvería a morir por no oír su órgano tocado por manos semejantes. Lo que tiene que decir es verdad lo que me han dicho las gentes del barrio. Le preparan una buena al intruso. Cuando llegue el momento de poner la mano sobre las teclas va a comenzar una algarabía de sonajas, panderos y zambombas. Que no haya más que oír, pero calle, que entra en la iglesia el héroe de la función. Jesús, qué ropilla de colorines, qué gorguera de cañutos, qué aire de personaje. Vamos, vamos, que ya hace rato que llegó el arzobispo y va a comenzar la misa, vamos, que me parece que esta noche va a darnos que contar para muchos días. Esto diciendo a la buena mujer que ya conocen nuestros lectores por sus exabruptos. La locuación penetró en Santa Inés, abriéndose según su costumbre un camino entre la multitud, a fuerza de empellones y codazos. Ya se había dado principio a la ceremonia. El templo estaba brillante como el año anterior. El nuevo organista, después de atravesar por medio de los fieles que ocupaban las naves para ir a besar el anillo del prelado, había subido a la tribuna, donde tocaba uno tras otro los registros del órgano, con una gravedad tan afectada como ridícula. Entre la gente menuda que se apiñaba a los pies de la iglesia se oía un rumor sordo y confuso, cierto presagio de que la tempestad comenzaba a fraguarse y no tardaría mucho en dejarse sentir. «Es un truán, por no hacer nada bien, ni aun mira derechas», decían unos. «Es un ignorantón, que después de haber puesto el órgano de su parroquia peor que una carraca, viene a profanar el de Maese Pérez», decían los otros. Y mientras éste desembarazaba del capote para prepararse a darle de firme a su pandero, y aquel percibía sus sonajas, y todos se disponían a hacer bulla, y más y mejor, solo alguno que otro se aventuraba a defender tibiamente el extraño personaje, cuyo porte orgulloso y pedantesco hacía tan notable contraposición con la modesta apariencia y la afable bondad del difunto Maese Pérez. Al fin llegó el esperado momento, el momento solemne, en el que el sacerdote, después de inclinarse y murmurar algunas palabras santas, tomó la hostia en sus manos. Las campanillas repicaron, semejando su repique una lluvia de notas de cristal. Se elevaron las diáfanas ondas del incienso y sonó el órgano. Una estruendosa algarabía llenó los ámbitos de la iglesia en aquel instante y ahogó su primer acorde. Zampoñas, gaitas, sonajas, panderos, todos los instrumentos del populacho alzaron sus discordantes voces a la vez, pero la confusión y el estrépito solo duró algunos segundos. Todos a la vez, como habían comenzado, enmudecieron de pronto. El segundo acorde, amplio, valiente, magnífico, se sostenía aún brotando de los tubos de metal del órgano, como una cascada de armonía inagotable y sonora. Cantos celestes como los que acarician los oídos en los momentos de éxtasis, cantos que percibe el espíritu y no los puede repetir el labio, notas sueltas una melodía lejana que suenan a intervalos, traídas en las ráfagas del viento, rumor de hojas que se besan en los árboles con un murmullo semejante al de la lluvia, trinos de alondras que se levantan gorjeando de entre las flores como saeta despedida a las nubes, estruendo sin nombre, imponente como los rugidos de una tempestad, coro de serafines sin ritmos ni cadencia,
ignota música del cielo que solo la imaginación comprende, himnos alados que parecían remontarse al trono del Señor, como una tromba de luz y de sonidos. Todo lo expresaban las 100 voces del órgano, con más pujanza, con más misteriosa poesía, con más fantástico color que los habían expresado nunca. Cuando el organista bajó a la tribuna, la muchedumbre que se agolpó a la escalera fue tanta y tanto su afán por verle y admirar que el asistente, temiendo, no sin razón, que lo ahogaran entre todos, mandó a algunos de sus ministriles para que vara en mano le fueran abriendo camino hasta llegar al altar mayor, donde el prelado lo esperaba. «Ya veis», dijo este último cuando le trajeron a su presencia, «vengo desde mi palacio aquí solo por escucharos. ¿Seréis tan cruel como maese Pérez, que nunca quiso excusarme el viaje tocando la Nochebuena en la misa de la catedral?» «El año que viene», respondió el organista, «prometo daros el gusto». «Pues por todo el oro de la tierra no volvería a tocar ese órgano». «¿Y por qué?», interrumpió el prelado. «Porque», añadió el organista procurando dominar la emoción que se revelaba en la palidez de su rostro, «porque es viejo y malo y no puede expresar todo lo que se quiere». El arzobispo se retiró, seguido de sus familiares. Una tras otras, las literas de los señores fueron desfilando y perdiéndose en las revueltas de las calles vecinas. Los grupos del atrio se disolvieron, dispersándose los fieles en distintas direcciones, y de la demandadera se disponía a cerrar las puertas de la entrada del atrio, cuando se divisaban aún 2 mujeres que, después de persignarse y murmurar una oración ante el retablo del arco de San Felipe, prosiguieron su camino, internándose en el callejón de las Dueñas. «¿Qué quiere usted, mi señora doña Baltasara?», decía la una. «Yo soy de este genial, cada loco con su tema. Me lo habían de asegurar capuchinos descalzos, y no lo creería del todo. Ese hombre no puede haber tocado lo que acabamos de escuchar. Si yo le he oído 1000 veces en San Bartolomé, que era su parroquia, y de donde tuvo que echarle el señor cura por malo, y era cosa de taparse los oídos con algodones, y luego si no hay más que mirarle el rostro, que según dicen es el espejo del alma. Yo me acuerdo, pobrecito, como si lo estuviera viendo, me acuerdo de la cara de maese Pérez, cuando en semejante noche como esta bajaba de la tribuna, después de haber suspendido al auditorio con sus primores. Qué sonrisa tan bondadosa, qué color tan animado. Era viejo y parecía un ángel. No que éste ha bajado las escaleras a trompicones, como si le ladrase un perro en la meseta, y con un color de difunto y un asno. Vamos, mi señora doña Baltasara, créame usarcé, y créame con todas veras, yo sospecho que aquí hay busilis». Comentando las últimas palabras, las 2 mujeres doblaban la esquina del callejón y desaparecían. Creemos inútil decir a nuestros lectores quién era una de ellas. Había transcurrido un año. La abadesa del convento de Santa Inés y la hija de maese Pérez hablaban en voz baja, medio ocultas entre las sombras del coro de la iglesia. El esquilón llamaba a voz herida a los fieles desde la torre, y alguna que otra rara persona atravesaba el atrio silencioso y desierto esta vez. Y después de tomar el agua bendita en la puerta, escogía un puesto en un rincón de las naves, donde unos cuantos vecinos del barrio esperaban tranquilamente que comenzara la misa del gallo. «Ya lo veis», decía la superiora, «vuestro temor es sobremanera pueril. Nadie hay en el templo. Toda Sevilla acude sobre la catedral esta noche. Tocad vos el órgano, y tocadle sin desconfianza de ninguna clase. Estaremos en comunidad. Pero proseguís callando, sin que cesen vuestros suspiros. ¿Qué os pasa? ¿Qué tenéis?» «Tengo miedo», exclamó la joven con un acento profundamente conmovido. «¿Miedo de qué?» «No sé, de una cosa sobrenatural. Anoche, mirad, ya nos había oído decir que teníais empeño en que tocase el órgano en la misa y, ufana con esta distinción, pensé arreglar sus registros y templarle, a fin de que hoy os sorprendiese. Vine al coro, sola, abrí la puerta que conduce a la tribuna. En el reloj de la catedral sonaba en aquel momento una hora, no sé cuál, pero las campanas eran tristísimas y muchas. Estuvieron sonando todo el tiempo, que yo permanecí como clavada en el umbral, y aquel tiempo me pareció un siglo. La iglesia estaba desierta y oscura. Allá lejos en el fondo brillaba como una estrella perdida en el cielo de la noche, una luz moribunda, la luz de la lámpara que arde en el altar mayor.
a sus reflejos debilísimos que solo contribuían a hacer más visible todo el profundo horror de las sombras, le vi. Madre, no lo dudéis, vi un hombre que en silencio y vuelto de espaldas hacia el sitio en que yo estaba, recorría con una mano las teclas del órgano, mientras tocaba con la otra a sus registros, y el órgano sonaba, pero sonaba de una manera indescriptible. Cada una de sus notas parecía un sollozo ahogado dentro del tubo de metal, que vibraba con el aire comprimido en su hueco y reproducía un tono sordo, casi imperceptible, pero justo. Y el reloj de la catedral continuaba dando la hora, y el hombre aquel proseguía recorriendo las teclas. Yo oía hasta su respiración. El horror había helado la sangre de mis venas. Sentía mi cuerpo como un frío glacial, y en mis sienes fuego. Entonces quise gritar, pero no pude. El hombre aquel había vuelto la cara y me había mirado. Digo mal, no me había mirado, porque era ciego, era mi padre. Va, hermana, desechad esas fantasías con el enemigo. El enemigo malo procura turbar las imaginaciones débiles. Rezad un Pater Noster y un Ave María al Arcángel San Miguel, jefe de las milicias celestiales, para que os asista contra los malos espíritus. Llevad al cuello un escapulario tocado en la reliquia de San Pacomio, abogado contra las tentaciones, y marchad y ocupad la tribuna del órgano. La misa va a comenzar y ya esperan con impaciencia a los fieles, pues su padre está en el cielo y desde allí, antes que daros sustos, bajará a inspirar a su hija en esta ceremonia solemne para él, objeto de tan especial devoción. La priora fue a ocupar su sillón en el coro en medio de la comunidad. La hija de Maese Pérez abrió con mano temblorosa la puerta de la tribuna para sentarse en el banquillo del órgano y comenzó la misa. Comenzó la misa y prosiguió sin que ocurriese nada de notable hasta que llegó la consagración. En aquel momento sonó el órgano y al mismo tiempo que el órgano un grito de la hija de Maese Pérez. La superiora, las monjas y algunos de los fieles corrieron a la tribuna. ¡Miradle! ¡Miradle!, decía la joven fijando sus desencajados ojos en el banquillo, de donde se había levantado asombrada, para agarrarse con sus manos convulsas al barandal de la tribuna. Todo el mundo fijó sus miradas en aquel punto. El órgano estaba solo, y no obstante el órgano seguía sonando solo los arcángeles. Podían imitarlo en sus raptos de místico alborozo. ¿No os lo dije yo una y mil veces, mi señora? Doña Baltasara, ¿no os lo dije yo? Aquí hay busilis, oídlo. Que no estuvisteis anoche en la misa del gallo, pero en fin, ya sabréis lo que pasó. En toda Sevilla no se habla de otra cosa. El señor arzobispo está hecho, y con razón, una furia. Haber dejado de asistir a Santa Inés, no haber podido presenciar el portento. ¿Y para qué? Para oír una cencerrada, porque personas que lo oyeron dicen que lo que hizo el dichoso organista de San Bartolomé en la catedral no fue otra cosa. Si lo decía yo, eso no puede haberlo tocado el bisojo. Mentira, aquí hay busilis, y el busili era, en efecto, el alma de Maese Pérez. Del alma se entremezcla con el propio alma de aquel instrumento que para el Maese Pérez fue su compañero de vida. ¿Fue su alma? Fue su propia alma, la dejó puesta allí. Dedicó su vida a él, al órgano y a su hija. Es curioso porque hay toda una tradición en diferentes lugares del mundo con respecto a las religiones animistas, con respecto también a lo que ha pertenecido a una persona y ha sido muy propio de ella, como si se quedase un halo de todo aquello que significó para él, como si el alma de la persona y el instrumento tengan un apego, tuviese un vínculo que puede trascender al tiempo y al espacio. Este plano, claro. Aquí precisamente cuando hablamos de este tipo de leyendas y vemos, por ejemplo, esta obra magnífica de Becker, hay una profundidad tremenda, porque si la analizamos bien, vemos que en esta obra se mezclan elementos del terror, del misterio, de la fantasía. Crea una atmósfera que es oscura y al mismo tiempo sobrenatural. Y el personaje de Maese Pérez representa esa pasión, esa dedicación que por su arte, su humildad también, era un hombre muy humilde. Efectivamente, pero llega un momento en el cual pues es absorbido por la música y su órgano. Totalmente.
Hasta más allá de la misma vida. Esta vida. Y a medida que avanza esa historia, se revelan detalles tan escalofriantes como el mismo origen y destino que tiene Maese Pérez, también cómo se va mostrando esa obsesión que lo lleva a un trágico final, pues muere prácticamente a los pies de su órgano, ¿no? Totalmente, muere tocando el órgano. Tocando el órgano. Y a través de esta obra, pues verdaderamente Becker explora temas como la pasión artística, la soledad, el destino, la muerte, y va creando un relato cargado de simbolismo, de profundidad, y llega a un punto que el autor pues utiliza esa prosa poética que, bueno, nos evoca, nos transporta a una atmósfera muy gótica, muy melancólica de la historia. En resumen, pues vemos que esta obra maestra de la literatura española, de esa literatura romántica, pues no es más que esa combinación de elementos de terror y drama, pues de una manera magistral, que la va combinando Gustavo Adolfo Bécquer para darnos esta obra, pues que también sobrevive a él mismo. Sí, y curiosamente, como muchos artistas, literatos, su fama comenzó tras su muerte. Sí, él murió, pues como hablábamos al principio, muy joven, con una serie de dificultades a lo largo de su vida. Su propia esposa también murió, su hermano Valerio, que lo dejó prácticamente pues como huérfano también de su propia familia. Dos hermanos que prácticamente lo hacían casi todo juntos, sí, y se llevaban y se entendían muy bien. Es curioso también que si nosotros vamos repasando esa obra, la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, cómo entremezcla su propia realidad y te la hace ver para que veamos esa trascendencia. Claro, es algo que quería mostrarnos. Yo creo que lo que quería mostrarnos en esta obra es que más allá de la muerte, la pasión perdura. Magnífico eso, magnífico eso. Y Maese Pérez lo consiguió, que ese vínculo que tenía con el órgano, con su hija, nunca lo abandonó. Su hija atónita ante la mirada de cómo de hecho, no quería tocar el órgano. Claro, no quería tocarlo, era de su padre, no puedo hacerlo. Claro. Y después, al sucederle esto, pues la deja totalmente, como nos deja tantas cosas que suceden en los misterios, que te dejan prácticamente fuera de lugar. No puedes buscarle explicación más allá, bueno, de conocer los sentimientos, ¿no? Los sentimientos de su padre, los sentimientos de ella, que también la vinculaban a ese instrumento. Sí, en el mismo relato, ella, cuando la hija va a la iglesia a ensayar los acordes para intentar hacer la misa del gallo, porque ella, claro, estaba reticente, se lo pedía la Madre Superiora en el convento. Ella notó la presencia del padre y sabía que estaba ahí, en realidad sabía que estaba ahí. Incluso así se arriesgó y fue a la misa del gallo y quiso estar donde estaba su padre. Pues te agradezco muchísimo tu participación, María José, esa lectura pues prácticamente casi ininterrumpida de este texto magistral, que tú también la has leído de una manera maravillosa y que nos has trasladado a esa atmósfera que Bécquer siempre creaba en su obra. Bueno, también recordar que esas rimas y leyendas pues son sin duda una de los poemas y narraciones más leídos de la literatura castellana. Sí. ¿Quién no conoce esas frases, por ejemplo, de Volverán las oscuras golondrinas, ¿no? O El monte de las ánimas, que también son obras de Bécquer. Podríamos remontarnos a diferentes obras y recordar que, bueno, de alguna manera forma parte de nuestras vidas, porque en ese momento que en la adolescencia lo descubrimos, ya sea bien a través del instituto o bien a través de algunos trabajos. Sí, no se le impone mucho en el instituto. Sí. Es que engancha. Y a los jóvenes les viene bien, sí. Pues, los adolescentes también tienen esa parte ahí de pasión, de ruptura, claro. O deberían de tenerla. Hoy en día lo tenemos muchas veces adormecidos con los móviles, ¿no? O adormecidos con nuevas tecnologías. Claro, pero hay que animar a leer a Bécquer porque es muy interesante. Yo este relato que acabo de leer lo tengo en mis manos ahora mismo y es del año 1997. Yo tenía 20 años cuando lo conseguí, este libro de bolsillo. Y lo leo varias veces porque me gusta mucho. Y ahí vas descubriendo en cada etapa te va enganchando una cosa distinta de estos relatos.
Yo, la verdad es que para mí también es muy importante cuando lo relaciono pues con muchos de los misterios que hablamos aquí en la Estela de los Dioses, cuando hablamos ya sea del vínculo, del romanticismo, de esas barreras que se parten más allá de la muerte, de que el amor puede llegar a romper la barrera del espacio y el tiempo. Eso yo creo que Becker lo refleja como nadie. Era el enamorado eterno. Es un enamorado eterno, melancólico, melancólico totalmente, sí. Yo en esta Por parte... eso también los adolescentes también tienen esa etapa, sí. y les puede llegar a enganchar. Yo los animo a los adolescentes que cojan un pequeño libro como este, que tenga un par de rimas o leyendas y las disfrute, porque aporta mucho y bueno. Mucho y bueno, y desde luego a lo largo de todos los tiempos, atemporal, porque nos enseña, pues, una enseñanza de vida, al fin y al cabo. Yo ahora me voy a centrar también en esa parte ya de la muerte de este autor, de este gran autor. Ese 22 de diciembre de 1870 muere en Madrid, rodeado de sus amigos, de su familia. En Sevilla ese mismo día se produjo un eclipse de sol, o sea, hasta él mismo se fue con esa parte mística, ¿no?, de ese eclipse de sol en su Sevilla natal. También hubo otro cuando llegó a Moncayo, el 18 de julio de 1860, cuando se asesinó a una bruja en aquel lugar. O sea, ya hablaremos también de brujería, hablaremos de este suceso de Moncayo, pero todo esto lo relaciona también con esa prematura muerte, esa muerte que lo mitifica, lo transforma en un misterio, lo convierte también en una promesa de lo que mucho y lo bueno que podría haber escrito, sabiendo que era un autor maravilloso, ¿no? Y después de que sus amigos pues publicaran estas obras en 1871, un año después de su muerte, pues se produjo una idealización del poeta, una idealización que lo convierten en ese cartel romántico, ¿no?, de la literatura española. Cuando ya el romanticismo estaba acabando. El romanticismo estaba acabando. Y parecía que él intentó hacerlo resurgir y creo que lo logró. Yo creo que lo volvió casi, pues eso, atemporal. Partió esas barreras, igual que muchas de estas narrativas de toda su poesía, de todo lo que él fue escribiendo, parten las barreras del tiempo y lo convierten pues, en un autor que va más allá de un fenómeno o va más allá de una época, y eso sí lo ha conseguido. Es curioso también cómo Becker enfermó unas semanas antes de morir, quizá por haber viajado en un tranvía sin el abrigo conveniente desde la Puerta del Sol hasta su casa, y estando en la cama ya moribundo le pidió a su amigo Ferran que quemara algunas de las cartas que tenía escondidas en un cajón. También debían desaparecer otros papeles porque, bueno, todo aquello, según él opinó en esos últimos momentos de su vida, pues sería un deshonor. ¿Qué valor le daba al honor? No le daba valor, ¿por qué? No, porque él creía que al desaparecer, o sea, si estos documentos llegaban a manos de alguien, pues esos amores, esos secretos, esa parte de su psique, algo tabú, ¿no? Claro, podía llegar a ser algo deshonroso, ¿no? Entonces él dice, quémalas, no las quiero, y su amigo Ferran las quema. Y en sus últimas palabras son tal vez un criptograma, porque él dice, todo mortal. Con esa frase muere. Ni más ni menos. Todo mortal. Un Becker que, bueno, hablando de la muerte en sus rimas y leyendas, un creyente que se pregunta si los muertos sienten frío, si sienten la lluvia. Todo es mortal, todo llega a su fin. Mi alma está ya tan serena como el agua inmóvil y profunda. La misteriosa muerte de Becker lo es porque a pesar de la precaria salud que tuvo durante toda su vida, de esa imprudencia romántica de viajar en un tranvía sin el abrigo adecuado, en ese invierno de Madrid, llega a ser esa locura a lo largo de su vida porque lo sentía, porque era apasionado. Y el poeta llega a ser consciente de que, bueno, su salud podría ser comprometida por eso que estaba haciendo, pero es que si no, no podría vivir. Y prefería vivir apasionadamente. Sí, vivía el momento y era apasionado. Y vivir ese momento que pensar en qué iba a ocurrir. Él le pone puertas al campo. Es que si era así, y menos mal que era así, porque mira, gracias a cómo era, hoy tenemos entre nuestras manos libros maravillosos, ¿no? Y ha dejado un legado divino. Pues sí, por eso se merece este especial aquí en la Estela de los Dioses. Y para terminar, pues muchas veces lo que nos pregunta, ¿no? De qué quería aquel viaje, pues lo que buscó. ¿Qué final quería? Porque
acababa de morir, también quería a lo mejor reunirse con su hermano Valerio en esa muerte, quería ya dejar este mundo. ¿Qué era esa imprudencia? ¿Era por vivir ese momento alocadamente? Yo creo que no fue una imprudencia, que murió pues porque tendría que morir, que llegó su hora y ya está. Una imprudencia, como bien has dicho antes, fue un descuido en el que enfermó y ya está. Nada, es que muchos genios, muchas personas de este tipo mueren jóvenes y ahí empieza la leyenda, ¿no? Bueno, podríamos hablar de leyendas desde, Amy Winehouse, Kurt Cobain. Hablaremos claro, de esas grandes estrellas pues que murieron antes de tiempo, ¿no? Porque murieron jóvenes. Pero han dejado cosas maravillosas. En tan poco tiempo legado, un arte y tantas cosas que poco a poco vamos recibiendo. Y algo de eso le ocurrió a él. Yo creo que no buscó la muerte. La encontró y yo creo que se fue en calma, porque era un romántico y además... Me encuentro calmado como las aguas. Exactamente. Que están en la profundidad. Sí. Ya no están en el batir de la ola. Esa calma en su vida. Y la encontró en la muerte. Pues sí. Muerte y vida de un hombre que, nos dejó un gran legado. Está enterrado en el Panteón de Sevillanos Ilustres. Pueden ir a la Facultad de Bellas Artes. Hay que pedir cita, porque yo la primera vez que fui no pedí cita, fui imprudente, me quería colar. Y la verdad es que es mejor pedir cita. Allí existen, está enterrado al lado de su hermano también. Y existe también una serie de leyendas sobre el mismo lugar que está enterrado. Hasta incluso nos dicen que se aparece un fantasma, pero el fantasma podría ser de Ferran Caballero, que en realidad era una señora. Que en realidad era una señora, que estaba escribiendo bajo un seudónimo, porque en aquella época las mujeres escritoras... Un poquito prohibido. Estaba un poco prohibido. Mal vistas. Hablaremos de Ferran Caballero y desvelaremos su identidad auténtica, de esa mujer tan luchadora y que además también nos dejó una obra bastante importante. Pero hoy no va a ser el día, hoy ya nos está tocando el final de este programa y eso sí, les recomendamos que se acerquen a toda la obra del romanticismo español, especialmente de Bécquer, y que vean cómo de una manera atemporal todo lo que dejó ahí plasmado sigue teniendo mucho valor. Y nos transporta a momentos preciosos. A momentos preciosos. Pues con todo eso, gracias María José por acompañarnos. Y gracias a todos los que nos habéis oído. Siempre recordar que estamos en redes sociales. Nos vais a poder escuchar en diferentes repeticiones en los podcasts de Radio Voz del Condado. Y con todo ese recordatorio, desearles unas buenas noches y un feliz descanso. Hasta luego. Hasta aquí La Estela de los Dioses, producción de Radio Voz del Condado.